Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Padre, queremos darte gracias por la vida de Johnny, por lo que, Señor, tú has puesto en su corazón el mensaje de este día. Que nuestros oídos, Señor, estén atentos a oír tu voz, a escuchar tu palabra. Bendecimos, Señor, en tu nombre precioso la vida de Johnny y todo lo que tú, Señor, has puesto en su corazón, sea para tu gloria y honra. Amén. Este va a ser un recorrido tumultuoso por la palabra. El tema no es fácil, es una pregunta. ¿Confías en Dios en medio de la prueba? Todos podemos decir sí, pero es otra cosa con guitarra, ¿no ve? Es otra cosa cuando estamos en medio de la prueba. Y hay varias preguntas que he puesto ahí en el boletín donde dice panorama. Algunas preguntas son: ¿es Dios responsable de nuestros tiempos de prueba? Que vamos a responder en esta prédica. ¿Por qué lo permite? ¿Qué está pensando Dios mientras pasamos por estos tiempos difíciles y dolorosos? ¿Cuál es su actitud y cuál debería ser nuestra actitud en medio de la prueba? Entonces tienen que abrochar sus cinturones para que no se salgan del camino. Y vamos a ver varias escrituras, muchas conocidas por ustedes. Romanos 8:28, por ejemplo, una escritura muy conocida. Dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuántas cosas? Todas las cosas, no algunas. Todas las cosas que pasan en nuestra vida ayudan a bien. ¿Y quién es el que está mirando para que las cosas ayuden a bien? ¿Quién sobrevé eso? Dios. Él sí sabe por lo que estás pasando, lo que ya has pasado y lo que vas a pasar. Él sabe. Y según su plan maravilloso, todas esas cosas ayudan para bien, no para mal. Ninguna para mal. Aunque a nosotros a ratos nos parece algo muy malo cuando estamos en medio de la prueba. No parece ser algo bueno, algo que podríamos desear y decir: Señor, gracias por esta prueba. Generalmente es algo doloroso, muchas veces desagradable, otras veces que nos golpea, nos sorprende, y Dios quiere que tengamos claro cuál debe ser nuestra actitud en medio de la prueba. Voy a empezar diciéndoles cuál es la actitud del diablo en medio de nuestra prueba.
El diablo quisiera que todos desconfiemos de Dios. El diablo quisiera que pensemos que estamos en sus manos. El diablo quisiera que pensemos que Él nos puede hacer lo que le dé la gana y que las pruebas vienen de Él y que Dios no puede hacer nada al respecto. Y durante una parte de mi vida, aún antes de conocer al Señor, en mi mente había esa duda, ¿no? ¿De dónde vienen los tiempos de prueba? Y después de conocer al Señor, todavía he tenido un poco de nebulosa en esa área. Si Dios es bueno, es no ve. Es todopoderoso, es no ve. ¿Por qué permite pruebas en nuestras vidas? Porque las necesitamos y porque son para nuestro bien. Entonces, nuestra mente no puede creer dos cosas opuestas al mismo tiempo, ¿verdad? Tú no puedes creer que Dios es fiel y que Dios te manda pruebas. Es difícil creer así, pero eso es lo que la palabra quiere que creamos. Que Dios, aún en medio de nuestras pruebas, sigue siendo fiel. Sigue siendo fiel. Y su misericordia no se ha terminado para con nosotros. No es que cuando viene la prueba, Dios está mirando al otro lado o se está haciendo a loco o se acabó su misericordia. No. Él sigue siendo el mismo, sigue siendo fiel. El evento más importante de la historia humana es la cruz de Cristo. Y en ese evento Dios muestra las dos cosas, los dos lados de la moneda, si va el término. Por un lado muestra la peor injusticia contra el hombre más inocente, porque clavaron en la cruz al único que no cometió pecado, ¿verdad? Es la peor injusticia que la humanidad pudo haber cometido. Tú dices, no, pero los fariseos le han crucificado. Otros dirían, no, han sido los judíos. No, han sido los romanos. Al final, hermanos, todos le hemos crucificado. Porque si tú fueras la única persona en este planeta con pecado y todos los demás fuéramos santos, igual Cristo hubiera ido a la cruz por ti, ¿verdad? Entonces todos le hemos crucificado. Y esa es la peor injusticia que se ha cometido. Y Dios la ha usado para darnos el mayor bien. Porque a través del sacrificio de Cristo nos ha dado el perdón de nuestros pecados y nos ha revestido con su propia justicia para que nosotros podamos ser aceptos delante de Dios, podamos ser hechos miembros de su familia y podamos caminar en comunión íntima con Él. Mayor beneficio que ese no hay. Podamos tener vida eterna, salvación de la condenación eterna y comunión íntima con un Dios 3 veces santo. Nosotros 1000 veces pecadores tenemos comunión íntima con un Dios 3 veces santo por medio del sacrificio de Cristo. Entonces, lo que parece ser lo peor, Dios lo cambia para que sea lo mejor, ¿verdad? Y eso Dios hace con cada una de nuestras pruebas. ¿Me están escuchando bien, hermanos? Cada una de nuestras pruebas. No hay excepciones. No hay ninguna prueba que a Dios se le escape
y diga, ups, esa prueba no era para esta persona. Más bien la Biblia dice que Dios no nos permite ser tentados más allá de lo que podemos resistir. Y también dice que con cada prueba nos va a dar la puerta de salida. ¿Me han escuchado? No vamos a ser probados más allá de lo que podemos resistir. La segunda escritura está en Lamentaciones, capítulo 3, versos 31 al 33 y 37 al 38. Que con otras palabras, el contenido es el mismo que de Romanos 8:28 que hemos leído. Lamentaciones 3:31 dice, porque el Señor no desecha para siempre, antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. ¿Quién será, el verso 37, quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿A qué se refiere este malo y bueno? No es que Dios habla cosas malas. Por ejemplo, de su boca nunca salen disparates. ¿No? Se refiere a nuestros tiempos buenos y malos. Se refiere a nuestras circunstancias, buenas o malas. Los cristianos a veces pasamos por circunstancias malas, ¿sabían? Sí. A los cristianos también nos dan enfermedades, ¿verdad? No somos inmunes. A los cristianos también se nos pincha la llanta, ¿no ve? Sí. A veces nos chocan el auto, ¿no ve? ¿O a ustedes no? Sí, pasa, hasta en las mejores familias, ¿no ve? O a veces el ladrón roba algo. O a veces se muere un ser querido. Son cosas que pasan en esta vida. Si no te han pasado, con toda seguridad te van a pasar. Ojalá no mañana, pero quizás pasado mañana. ¿No ve? Ojalá no hoy día, pero quizás la siguiente semana. Todos pasamos por dificultades. Cosas que para nosotros no son agradables de pasar. Porque si es algo agradable ya no es una prueba, es una bendición. Pero cuando es algo desagradable, duro, difícil, doloroso, es una prueba. Y para eso necesitamos saber algunas cosas. Sale de la boca del Altísimo. Esto es para sus hijos, los que Él ha redimido. Bueno, también para la gente del mundo, a veces de la boca del Señor salen las cosas buenas y malas. Pero especialmente de sus hijos, por eso Romanos 8:28 dice, a los que aman a Dios, todo les ayuda bien. Porque cuando le hemos entregado nuestra vida a Él, ¿dónde está nuestra vida? No está en el limbo, no está en el aire. Si le has entregado tu vida a Dios, tu vida está en sus manos. ¿Correcto? Por eso en Juan 10, el Señor Jesús habla de sus ovejas. Dice, oyen mi voz y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, porque nadie las arrebatará de mi mano. Estamos en su mano, estamos en la mano del Padre. Dice, no hay nadie mayor que el Padre. Nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Juan 10, 27, 28. Ahí está nuestra vida, en su mano. Si estamos en la mano de Dios, ¿puede ocurrirnos algo que Dios no ha previsto?
No, no puede pasar. Si estamos en su mano, Dios está a cargo de nuestra vida. Y nada imprevisto le puede pasar a Dios. A nosotros sí, porque nosotros no podemos prever todo lo que va a pasar. No sabemos. Pero podemos confiar que Dios sabe. ¿No ve? ¿Siempre sabe? Siempre sabe. ¿Y Dios lo permite? Él lo permite. ¿Y por qué lo permite? Para nuestro bien lo permite. Nunca para nuestro mal. Nunca para nuestro mal. Siempre para nuestro bien. En otras palabras, hay un trato de Dios para con sus hijos que no es el mismo trato de Dios para con el resto del mundo. ¿Me están escuchando? El trato de Dios para con sus hijos siempre es favorable. Siempre es a nuestro favor, para nuestro bien, aunque nosotros no entendamos ese momento. Cuando tú llevas a tu hijito a vacunar, le pinchan y le duele, ¿no ve? Y llora. ¿Es para su bien o para su mal? Para su bien. Si te luxas, digamos, tu hombro y vas donde el médico, ¿qué va a hacer? Lo va a jalar y lo va a poner en su lugar. Ojalá no necesite cirugía, peor sería eso. Pero que te lo jalen, ¿te duele o no te duele? Te duele. ¿Es para tu bien o para tu mal? Para el bien. Ahora, cuando Dios nos jala y lo pone en su lugar, ¿es para nuestro bien o para nuestro mal? Para nuestro bien, aunque nos duela. Y las circunstancias de esta vida a veces duelen. Ahora miren, este verso 31 dice: el Señor no desecha para siempre. ¿A qué se refiere? Pareciera para nosotros que Dios nos ha desechado cuando estamos en la prueba. ¿No ve? Nuestra cultura más o menos es así. Si Dios está conmigo, ¿cómo me va a suceder esto? Algo malo. No me puede suceder si Dios está conmigo. Entonces Dios me ha desechado. En ese sentido está hablando, no desecha para siempre. Antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. En otras palabras, nuestra aflicción viene de Él. Él es el autor y lo está haciendo para nuestro bien, aunque nosotros no entendamos, aunque no nos demos cuenta de lo que Dios está haciendo, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Nuestra aflicción es según sus muchas misericordias, multitud de misericordias, dice. Entonces Dios no se deleita en hacernos pasar por dificultades. No se complace en eso. No es sádico nuestro Dios. No se complace en nuestro dolor. No es algo que le agrade. En otras palabras, si fuera por Él, no pasaríamos por pruebas. ¿Sabían que en el cielo no van a haber pruebas? Son solamente mientras estamos aquí, en este cuerpo caído. Nuestra naturaleza humana requiere pruebas. Y son según la dureza de nuestro corazón. Ahora, es mejor humillarnos delante de Dios para que nuestras pruebas no sean tan quebrantadoras. Porque al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Nos conviene, hermanos, estar quebrantados y humillados delante de Dios siempre. Con Dios
no le podemos llamar la atención. No le puedes decir, oye Dios, ¿qué te está pasando? ¿Por qué estás haciendo esto en mi vida? Puedes hacer la pregunta, pero siempre tienes que estar humillado y quebrantado. Si no, vas a necesitar que Dios te quebrante. Y no es bueno así, vas a sufrir. Es mejor humillarnos delante de Dios para que Él no tenga que humillarnos. Nosotros voluntariamente nos humillaremos, nos quebrantaremos delante de Él. Se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Dios se compadece de nosotros cuando estamos en aflicción. Dios no tiene esa actitud como algunos, no, yo te he dicho, ¿ves lo que estás pasando? Yo te he dicho. Dios se compadece, nunca se burla de nosotros. Es un Dios compasivo, misericordioso que tenemos. Tenemos que saber que esta es su actitud, porque en medio de la prueba necesitamos acercarnos a Él. El tiempo de prueba no es tiempo para andar solos, es tiempo para andar muy pegados a Dios, muy dependientes de Él. Vamos a ver un ejemplo en la palabra. Está en Daniel 3. Yo me imagino que muchos o todos conocen Daniel 3. Es cuando 3 amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, habían sido llevados cautivos de Israel a Babilonia. Y estaban ahí en Babilonia. Ellos no se servían de la mesa, de la comida del rey, porque para ellos no les parecía bien, querían seguir la regla judía para sus alimentos, pedían verduras. Y al final el mayordomo les concedió todo eso. Y Dios les dio mayor sabiduría que los babilónicos. Entonces el rey los había puesto sobre varias provincias de Babilonia, a estos 3 varones. Y como en cualquier lugar donde a alguien le va bien, hay gente envidiosa, ¿no ve? Habían envidiosos también en Babilonia. Y el rey un día, Nabucodonosor, era el gobernante con mayor poder en todo el planeta. Estaba pensando seguramente un día, ¿qué hago para exaltar mi glorioso nombre? Y decidió hacerse una estatua de oro, grande, muy bonita y muy parecida a él. Bueno, no sé si era feo o bonito, pero su estatua, lo máximo de lo máximo. ¿Ya? Y se le ocurrió además que todos adoren su estatua. Y tenían que adorar cuando suene el tamboril, las arpas, las flautas. Todos los músicos tenían que tocar un rato y ese rato adoraban la estatua de Nabucodonosor. Todos en todas las naciones. No sé cómo era ese control, cómo harían para controlar en otras naciones si adoraban o no. Pero ahí en Babilonia, estos 3 varones judíos no querían inclinarse delante de la estatua del rey. Y el rey al proclamar que tenían que adorar su estatua, también había proclamado el castigo.
El que no adore la estatua va a ser echado en el horno de fuego. En otras palabras, lo vamos a tostar. Y de ese horno de fuego nadie salía excepto en cenizas. Entonces, ese era el castigo. Todos adoraban la estatua del rey. Esos tres no querían inclinarse. Y los envidiosos fueron con el cuento al rey. ¿Sabes, rey? Hay estos tres judíos que no quieren inclinarse ante tu estatua. ¿Qué vas a hacer? ¿Cierto? Sí. Entonces el rey los manda a llamar. Vengan. ¿Es verdad que ustedes no quieren inclinarse ante mi estatua? Y la respuesta de ellos es interesante. Mejor les leeré. Daniel 3. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos. Eso es como 20 metros, hermanos. Su anchura de 6 codos, eso es 2 metros de ancho. Y la levantó en el campo de Dura. De ahí viene Dueri, por si acaso. En la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces, todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Era el día de la dedicación. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, el tamboril, del arpa, el salterio, la zampoña, todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, el tamboril, del arpa, el salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: rey para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír del son de la bocina, la flauta, etc., se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Y habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, el zampoña, etcétera, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Parece que Nabucodonosor ya sabía por qué no querían postrarse, porque tenían otro Dios. Por eso les dice: ¿y qué Dios es el que les va a librar de mi mano? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo:
no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Imagínense, entonces el rey Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego. En otras palabras, le salían chispas. Estaba humeando, ¿verdad? El rey más poderoso de la tierra estaba caliente contra ellos. Y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. No solamente quería echarlos en el horno, sino quería que el horno esté 7 veces más calentado. En otras palabras, a estos sí que los vamos a freír. ¿No ve? Estos sí que van a caer en medio de este horno 7 veces calentado. Ahora, un ratito pararemos. Nos pondremos en el lugar de estos varones. ¿Ya? La pregunta sería, ¿tú qué harías? Porque bonito es leer una historia, ¿no ve? Sabemos el final. ¿Ustedes saben o no saben el final? Creo que todos sabemos el final. Entonces, la historia no parece tan terrible, porque tiene un bonito final. Pero ustedes saben que este no es un cuentito como el de la Caperucita Roja. No es una fantasía. Estos 3 varones, aquí están con un nombre, pasaron por esta prueba y llegaron a ese punto de estar por ser echados dentro del horno por no adorar la estatua del rey. ¿Verdad? Ponte en sus zapatos. Si tú llegaras a ese punto donde ves al rey más poderoso de la tierra echando chispas y que calienta 7 veces su horno y que manda llamar a los más fornidos de su ejército para que te tiren allá adentro y te amarran tus pies y tus manos y te van a tirar allá adentro con toda tu ropa, hasta tus turbantes. Imagínate un turbante en tu cabeza, ¿cómo ardería dentro de ese horno? Y así los iban a echar. Y estos 3, había las 2 disyuntivas que le dicen al rey: si nuestro Dios quiere, nos puede librar de tu mano. Y nos va a librar de tu mano de todas formas, porque si entramos al horno y nos morimos, nos ha librado de tus manos, igual nomás. Aunque nos hayamos quemado, pero estamos libres. Y vamos a ir a la gloria de Dios. Pero había la otra posibilidad que le dicen: si Dios no quiere, igual nomás no vamos a adorar a tu estatua. En otras palabras, igual nomás estamos dispuestos a morir. Y con esa actitud entran al horno, ¿no? Nosotros diríamos: un ratito, por favor, charlaremos. Llamaremos a mi abogado, por favor. Llamaremos a derechos humanos. Algo debe haber para librarnos del horno de fuego. Era la mayor autoridad que había en esa época. No había mayor autoridad que el rey Nabucodonosor. Y si él ha pronunciado tu sentencia de muerte, estabas listo. Ni siquiera podemos decir listo para el cajón, porque no iba a salir nada del horno de fuego. No iba a quedar para el cajón. Estos estuvieron dispuestos
a entrar a ese horno de fuego y a confiar en Dios en la peor circunstancia, en la antesala de la muerte. Y la pregunta es, ¿tú qué harías? En otras palabras, ¿hasta dónde sería nuestra fidelidad a Dios? Mientras nos conviene. Ese es un lugar peligroso, les cuento. Porque muchas veces la fidelidad a Dios no nos conviene, secularmente hablando. Muchas veces, por ser fieles a Dios, vamos a perder en esta tierra. Entonces, en nuestro corazón tiene que estar decidido y claro a quién vamos a ser fieles. ¿A Dios o a nuestros intereses? Vamos a ser fieles al Señor cuando nos conviene y cuando no nos conviene también. Como Job dijo, ¿se acuerdan? Después de perder sus 10 hijos, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y cuando su mujer se estaba burlando de él, le dice Job, ¿vamos a recibir de Jehová solamente el bien y no el mal? Esa misma pregunta te hago yo hoy día. ¿Vas a recibir de Jehová solamente el bien y no el mal? Cuando ya no sea agradable a tu naturaleza humana, ¿vas a abdicar de Dios? ¿Te vas a dar la vuelta? ¿Vas a dejar de ser cristiano porque no te conviene? Esa es la pregunta que necesitamos responder, ¿no? Tenemos que ser cristianos de hueso colorado, que son cristianos cuando les conviene y cuando no les conviene también, que están dispuestos a pasar la prueba, como estos tres. Nabucodonosor, si quieres, Dios nos puede salvar, pero no vamos a adorar tu estatua. Y si no nos quiere salvar, igual nomás no vamos a adorar. Que Dios haga con nosotros lo que Él quiera. Para ellos, entraron al horno de fuego a la muerte, en otras palabras. Esos entraron a la muerte. Igual que Abraham. ¿Se acuerdan cuando Dios le pide a Abraham su hijo? No hubo negociación de parte de Abraham. Señor, ya pues, si tú no eres así, ¿cuándo pues vas a pedir que uno sacrifique a su hijo? ¿Qué pensaba Abraham? Abraham pensaba, Dios me ha dicho, yo lo mato y Dios que vea cómo hace. Pero es el hijo de la promesa, más bien no le contó a su esposa, ¿no? ¿Se imaginan la pelea que hubiera habido ahí? ¿Qué pensaba Abraham? ¿Era el hijo de la promesa o no? Y si él lo va a matar, ¿cómo va a ser el hijo de la promesa? ¿Qué descendencia? Problema de Dios. Abraham dijo, él me manda, yo lo mato y que Dios se arregle. Y además, él pensaba en su corazón, yo lo mato y Dios va a tener que resucitarlo. Porque dice la palabra, lo recibió de entre los muertos. Estos tres igual, ya estaban muertos. En su corazón de ellos, hasta la muerte. No había límite. Entonces, estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Yo no sabía que usaban calzas. Usaban calzas. En otras palabras, hasta su ropa interior. Con todos los metieron allá adentro. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató
a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. En otras palabras, los que los tiraron dentro del horno murieron por el calor que salió del horno. Así de caliente estaba ese horno. En otras palabras, no era un simulacro. Esto era algo real. Y esos hombres murieron. No sé si van a ir al cielo o no, pero han existido y han sido tostados por el calor que salió del horno. Imagínense lo que les iba a pasar a ellos. Imagínate que no sepas el final de la historia. ¿Qué crees que les pasaría? ¿Cuánto tardarían en arder? Y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, verso 23, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al hijo de los dioses. ¿Qué habrá visto Nabucodonosor para decir esto? El cuarto es semejante al hijo de los dioses. ¿Cuál es el hijo de Dios? ¿No saben? Cristo. Cristo estaba ahí caminando. Cristo estaba caminando con esos 3. 4 vio Nabucodonosor. Parece que había alguna forma de ver, una ventana, no sé, para ver dentro del horno. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de sus consejos: ¿no es verdad que echaron 3? Yo veo 4 varones sueltos, verso 25, que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Él fue a llamarlos personalmente y los llama siervos del Dios Altísimo. ¿Qué pasó ahí? Nabucodonosor recibió revelación de Dios. ¿De quién es Dios? Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Y se juntaron los sátrapas, gobernadores, capitanes, consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas, ni siquiera olor de fuego tenían. ¿Qué fue lo único que se quemó? Sus ataduras. Sus ataduras, porque si no, ¿cómo iban a caminar? Estaban paseándose en medio del horno. ¿Y por qué vino Jesús a pasear a ese horno? Si quería hablar con ellos, ¿acaso no podía esperar que salgan del horno? ¿Por qué en medio del horno viene a hablar con ellos? Porque, hermanos, esta enseñanza es para nosotros. Dios es así. Dios viene a hablar con nosotros en medio de la prueba. Viene a estar con nosotros en medio de nuestra prueba. ¿Y de qué estarían charlando? No dice la palabra. Pero yo me imagino, Jesús ha debido estar diciéndoles: bien hecho, siervo fiel. Has sido fiel sobre lo poco, sobre mucho te pondré. Felicitarles por su fidelidad. Alentarles. Lo han hecho bien. Esto agrada a Dios. Es agradable delante de Él este sacrificio. Ustedes saben que Dios
como predicó el pastor Miguel Díez en la primera reunión, es Dios consolador. Segunda Corintios capítulo 1, verso 3. Segunda Corintios 1, 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Es Dios de toda consolación y es Padre de misericordias. ¿Para qué necesitaríamos ser consolados? ¿Por qué? Porque estamos pasando por pruebas. Si uno no pasa por pruebas, no necesitaría ser consolado. ¿No ve? Sí. Dios es Dios de toda consolación porque nosotros necesitamos toda consolación. Nosotros necesitamos ser consolados por Dios. Y Dios quiere consolarnos cuando estamos en medio de la prueba. ¿Qué necesitamos para ser consolados por Dios? Solamente volvernos a Él en medio de la prueba. Abrir tu corazón a Dios, hablar con Dios, acercarte a Él, orar al Señor en medio de la prueba y vas a recibir el consuelo de Dios. El Espíritu Santo te va a hablar, dice la palabra, te va a mostrar la puerta de salida, por dónde se sale de esta prueba. Hay pruebas en las que Dios mismo nos saca, otras en las que Dios nos muestra por dónde salir. Pero eso si Dios puede hablar a tu corazón, si tú puedes escucharle. Para escuchar a Dios tenemos que apaciguar nuestro corazón. Porque en medio de los nervios y las preocupaciones y las aflicciones que vivimos, ¿quién puede escuchar a Dios así? Necesitamos apaciguarnos, estar delante de Él. ¿Cuánto rato puedes estar delante de Dios? ¿Cuánto duras en tu oración? ¿Puedes estar lo suficiente como para que tu corazón se calme? Eso es imprescindible para escuchar a Dios. Estar delante de Él y calmar mi corazón, mi aflicción, ponerlo delante de Él. Ustedes conocen lo que dice 1 Pedro 5, 6 y 7. Revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. En Dios podemos echar toda nuestra ansiedad, no la mitad, no 3/4 partes, toda tu ansiedad. Dios no se sobrecarga cuando todos echamos toda nuestra ansiedad sobre Él. Dios no se preocupa de no poder solucionar nuestros problemas. ¿Sobre quién podrías echar tu ansiedad? A ver, ¿los hijos podrían echar toda su ansiedad sobre sus papás? ¿Qué harían los papás con la ansiedad de sus hijos? Hasta por ahí nomás, ¿no ve?
No podemos solucionar todos los problemas. Pero saben, hermanos, Dios sí puede. Dios no se sobrecarga con toda nuestra ansiedad. Podemos echar toda nuestra ansiedad sobre Él y todavía Dios puede recibir más ansiedad, más carga. Y va a poder solucionar toda nuestra ansiedad. Ustedes saben, la ansiedad viene cuando hay áreas de nuestra vida que no tenemos poder, control. Por ejemplo, el futuro. ¿Tú sabes quién va a ser el próximo presidente? Hasta eso te puede producir ansiedad. ¿Tú sabes lo que va a pasar con Bolivia de aquí a 6 meses? ¿De aquí a 1 año? Eso puede producir ansiedad. Si tú eres una persona que se carga con esas cosas, te puedes poner ansioso por eso. ¿Tú sabes si vas a estar vivo de aquí a 6 meses? ¿O la semana que viene? Eso también puede producir ansiedad. ¿Y tú sabes si tus seres queridos van a estar bien de aquí a 1 año, a 1 mes, a 1 semana? ¿Tú puedes asegurar la seguridad de tus seres queridos? Ninguno de nosotros tiene esa potestad. El futuro, nuestra seguridad, la seguridad de nuestros seres queridos, de nuestro barrio, de nuestra ciudad, de nuestro país, no está en nuestras manos. Está en las manos de Dios. Entonces hay muchas cosas que pueden causar ansiedad. Y la palabra dice, echa toda tu ansiedad sobre Él. Porque Él tiene cuidado de nosotros, de ustedes, hermanos de la paz. Dios tiene cuidado de tu vida. Y puedes echar sobre Él toda tu ansiedad. Si tu ansiedad no es resuelta, te va a producir un montón de problemas. Después de la ansiedad viene la depresión. Después de la depresión, desaliento, desánimo. Se te quitan las ganas de vivir. Algunos acaban suicidándose. Es importante que echemos sobre Él toda nuestra ansiedad, sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros. No necesitas cargar tú con lo que no está a tu alcance. Lo que tú no puedes resolver, tienes que confiar en Dios. No sabemos quién va a ser el próximo presidente, pero podemos confiar en Dios o no. Tenemos un Dios poderoso. ¿Ya hemos visto su mano actuando en nuestro país o no? Cuando la gente se humilla y ora, ¿qué pasa? Dios mete la mano y hace lo que Él quiere. Amén. Ahí podemos confiar. No necesitamos más. Yo no necesito saber quién va a ser para confiar en Dios, porque Él sabe. Lo que sí necesitamos es seguir orando. Eso necesitamos. Y necesitamos descargar las cargas de nuestro corazón sobre Dios. Hermanos, Dios recibe nuestras cargas. A ninguno echa fuera. No te va a decir Dios, sabes que ya tengo demasiado, no puedo recibir lo tuyo más. Nunca te va a decir eso. Siempre puedes echar tu carga sobre Él. Es Dios de toda consolación, Padre de misericordias. Es en base a su mucha misericordia que Dios nos consuela, nos alienta, nos anima a seguir. Nunca nos condena. Nunca nos destruye, nunca nos abandona. Dios nunca se rinde, no se cansa. Ni se rinde ni se cansa. Nosotros nos cansamos, nos rendimos, pero Dios nunca se cansa.
Él verdaderamente nunca se rinde. Dios tiene paciencia para aguantarnos toda nuestra vida. Aún hasta las canas, dice. Dios me está soportando a mí hasta las canas. Ya estoy con canas. Y a veces sin cabello, ¿no ve, Mario? Ya sin cabello andamos algunos. Necesitamos gorritas para no quemarnos. Hay un verso en Isaías. Dice, hasta las canas yo voy a soportar, yo voy a guardar. Yo he creado, yo he hecho. Dios nunca se desentiende de su creación. Somos su creación. Tú eres su hijo, su hija. Y Dios ve tu vida con amor, con misericordia. Por eso se compadece según la multitud de sus misericordias. No es una misericordia chiquita. Es una multitud de misericordias que Dios tiene sobre cada uno de nosotros. Los hombres podemos mirar con menosprecio a cualquiera, pero Dios no. Él nos mira conforme a la multitud de sus misericordias y nos ama con amor eterno. Amén. Creo que hemos cubierto lo más importante. El Señor es confiable, porque aun cuando nosotros no entendemos el porqué de la prueba, Él sí sabe por qué, para qué, y Él sí lo está dirigiendo para nuestro bien. No se olviden nunca de la cruz. El peor asunto de la historia, Dios lo ha tornado para el mayor bien. ¿Verdad? Él puede hacer lo mismo con nuestras pruebas. Puede volcarlas para nuestro bien. Y la palabra dice que todo obra para bien, para nuestro bien. Daremos gracias a Dios. Nos pongamos en pie. Señor, te damos gracias por toda prueba por la que hemos pasado, porque tú nos has permitido salir y vencer en cada prueba. Nunca nos has abandonado, nunca nos has dejado, tú permaneces fiel. Tú eres fiel en las peores circunstancias, Señor. Y confiamos en ti. En ti está puesta nuestra confianza. No está en nuestra capacidad. No está en nuestra sabiduría. No está en nuestro conocimiento. Está en ti, Señor. Eres Dios todopoderoso. Y en ti hay todo poder para que seas glorificado, reverenciado. Señor, tú eres Dios todopoderoso. Para ti no hay difícil. Lo más difícil para nosotros es sencillo para ti. Dios todopoderoso. Y tus muchas misericordias, Señor, y el sacrificio de Cristo en la cruz te permiten ser generoso con nosotros. Te permiten ser paciente con nosotros. Te permiten no juzgarnos y no condenarnos, sino actuar con nosotros de forma amorosa, con mucha misericordia. Gracias te damos, Señor. Te bendecimos y te alabamos por esta grande salvación que nos has dado. Para ti es el honor y la gloria por siempre. Amén. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es
bendito Dios, grande es tu fidelidad. Vamos a decirse una vez más, Señor, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. No hay nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Oh, díselo otra vez al Señor.